Hola amigos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio profético de la serie de Daniel. Hoy corresponde el tema titulado El accionar del cuerno pequeño en el libro de Daniel, capítulo 8. En el lugar donde te encuentras, reverentemente, quiero invitarte a inclinar el rostro para tener una oración. Excelentísimo Creador, que vives en el alto cielo, te damos gracias por este día. Imploramos, Señor, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros y que tú nos capacites para comprenderla y ponerla en práctica. Te rogamos, Dios Todopoderoso, una bendición por cada uno de nosotros y por nuestros familiares. Danos un toque sanador, salvador y restaurador. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 8, que lleva por título aquí en esta Biblia, Visión del carnero y el macho cabrío. Y en este capítulo vamos a ver cómo es el accionar del cuerno pequeño en este libro de Daniel. Dice el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 1. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido antes. Miraba yo la visión y en ella yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Y en la visión, pues, me veía junto al río Ulai. Es interesante notar cómo el profeta Daniel hace una descripción detallada del lugar donde se encontraba, también quién era el rey y en qué año del reinado había tenido él la visión. Él hace una descripción exacta, temporal, espacial y situacional e histórica para dar el mensaje que el Señor le va a revelar. El versículo 3 dice, alcé los ojos y miré y había un carnero que estaba delante del río. Este carnero que él observa tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, había un cuerno que era más alto que el otro y el más alto creció después. Más adelante, en el mismo capítulo 8, la Biblia nos va a mostrar qué significa este carnero y a quién está representando. El versículo 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapara de su poder. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este animal aquí, que es un carnero, está representando a un reino y más adelante lo vamos a confirmar. Vemos que este carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Era un poder grande el que tenía y había hecho muchas conquistas. El versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahora vemos un segundo animal. Es un macho cabrío que actúa y se desplaza con gran rapidez a tal punto que el profeta lo ve que ni siquiera tocaba la tierra y que este macho cabrío que él está viendo que viene del lado del poniente tenía un poder y el poder estaba representado en un cuerno que tenía entre sus dos ojos. Es decir, entre los dos ojos le salía un cuerno y ese cuerno era muy notable. ¿Qué acontece entonces ahora en esta historia? El versículo 6 nos da la respuesta. Vino hasta el carnero, es decir, el macho cabrío que tenía un cuerno notable entre sus ojos, ahora va hacia el carnero que tiene dos cuernos que ya él había visto en la visión en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo vi llegar junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para hacerle frente. Lo derribó por tierra. Por tanto, lo pisoteó
y no hubo quien librara de su poder a este carnero. El versículo 8 del libro de Daniel dice: el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Creció hasta llegar al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Luego el versículo 12 nos dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le respondió: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahora Daniel va a expresarle unas cosas a este que le está mostrando la visión. El versículo 15 dice: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel no había entendido absolutamente nada. Aquel hombre, que había sido catalogado como 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia, ahora recibe una visión y no entiende absolutamente nada. Pero como era un hombre que se mantenía en contacto con el estudio de la palabra de Dios, con la oración, y testificaba allá en medio del palacio en donde él se encontraba, entonces ahora aquel personaje extraordinario que describe de mejor manera el capítulo 10 del libro de Daniel da una orden a un ángel de extraordinaria gloria, y la Biblia dice el nombre de este ángel es Gabriel, y le dice: enseña a este la visión. Versículo 17: vino luego de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Los acontecimientos que le estaba mostrando en esa situación visionaria eran unas cosas que iban a pasar en el tiempo del fin. Y a Daniel se le estaban mostrando como se le habían mostrado ya en el capítulo 7 del libro de Daniel, y también en el capítulo 3 del libro de Daniel, cuando el profeta explica la visión que tuvo el rey Nabucodonosor en el capítulo 2 de ese mismo libro. Entonces el versículo 18 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Indudablemente nos estamos dando cuenta que los eventos son para el tiempo del fin y están relacionados con el gran día de la ira del Dios Todopoderoso. Él observa a ese carnero y observa a ese macho cabrío y no entiende absolutamente nada. Como nosotros a esta altura de la lectura tampoco lo entendemos, pero en su divina misericordia el Señor le enseña al profeta para que el profeta lo escriba. El profeta lo escribe muchos años antes de Cristo, y por eso ahora nosotros lo estamos leyendo muchos siglos después de Cristo y ahora lo podemos comprender. Versículo 20 dice textualmente: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Textualmente le está diciendo que son los reinos de Medo y de Persia, que también había visto en sus visiones anteriores.
Es interesante notar cómo el versículo 20 de Daniel 8 nos dice que en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío, dice ahora el versículo 21, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. El versículo 22 dice, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Qué significa esto entonces? ¿Por qué están pasando estos acontecimientos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de estos eventos? Es muy importante, es muy trascendental que cada uno de nosotros comprenda que Dios en su infinito amor y misericordia dejó estas cosas expresadas de esta manera para que los sabios y entendidos que busquen la unción del Espíritu Santo con toda humildad, con todo corazón sencillo, para que puedan comprenderla, ponerla en práctica y enseñarla a las demás personas. Podemos entonces observar que el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y que sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Los cuatro cuernos están representados por los cuatro generales que vinieron después de Alejandro Magno y que ellos se dividieron el reino. El primero de ellos fue Casandro, que se quedó con Macedonia y el oeste de Grecia. El segundo fue Lisímaco, que se quedó con Tracia y parte de Asia. El tercero fue Ptolomeo, que se quedó con Egipto, con Libia, con Arabia y con el sur de Palestina. Y el cuarto fue Seleuco, que se quedó con Siria y el resto del dominio oriental. Así se cumplió la profecía bíblica. Continuando con la lectura, podemos leer lo siguiente, versículo 24. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Resulta que a Daniel se le da una explicación parcial en el capítulo 8 del libro de Daniel. La explicación más profunda la vamos a encontrar en el capítulo 9 del libro de Daniel, pero eso es un tema que lo vamos a estudiar aparte. Ahora vamos a analizar unos aspectos importantes del libro de Daniel en el capítulo 8 que nos van a dar una vislumbre para que comprendamos la parte que a Daniel se le reveló. Lo primero que vamos a hacer es detectar a la luz de la misma Biblia a quién representa este príncipe contra el cual ese cuerno pequeño se levantó. Ya sabemos que el macho cabrío está representando un poder y también sabemos que el carnero está representando otro poder, que están representando a Medo Persia, después a Grecia y el cuerno pequeño que surge, que se levanta y que llega hasta el príncipe de los ejércitos celestiales, está representando un poder que es la Roma papal, que surge después del imperio de la Roma imperial, como lo estudiamos en el tema anterior. Así que ahora vamos a determinar a la luz de la Biblia quién es este príncipe.
Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 5, versículos del 13 en adelante. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y dijo: ¿Eres de los nuestros o nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Podemos entonces aprender de esta lección que ocurre algo parecido como cuando el Señor se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Moisés le contó ese evento a Josué y cuando escucha que él es el príncipe del ejército celestial, entonces se arrodilla inmediatamente en señal de adoración porque sabe que está representando a Cristo, quien es el que comanda los ejércitos celestiales. Daniel 9:25 también nos dice quién es este príncipe. Dice textualmente el texto sagrado: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. Claramente nos dice ahora que el príncipe está representando al Mesías. Daniel 10:21 también nos da otra enseñanza. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y ahora aquí nos da también un nombre que se le da en el Antiguo Testamento a este gran príncipe que es el comandante de los ejércitos celestiales. Y Daniel 12:1 también nos da una enseñanza. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro. Claramente podemos observar que este gran príncipe, que este general es el Mesías y que tiene un nombre también que es Miguel, y quien es el que restaura, salva, liberta y da recompensa al pueblo de los santos. Ahora vamos a analizar un aspecto importante que está en el versículo 11 de Daniel capítulo 8. Dice así: aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué significa esto? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, a ver qué enseñanza nos da. Textualmente dice el texto sagrado: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Podemos observar que es un poder religioso que reemplaza el verdadero sistema de adoración establecido en el cielo por un sistema falso de acuerdo a su propia voluntad. Pero, ¿qué significa quitar el continuo? Este poder que se opone a Dios también quitó el continuo, tamid. Esta expresión hebrea está directamente conectada con el santuario y sus servicios diarios. Esto será el holocausto continuo, según lo dice Éxodo 29:42. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Éxodo 25:30. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Levítico 6:13. En este contexto, la palabra continuo se refiere a todo el ministerio que se realizaba diariamente en el santuario, y el profeta Daniel la usa para referirse al ministerio que nuestro Salvador realiza continuamente en el santuario celestial.
El ataque contra el ministerio sumo sacerdotal de nuestro gran príncipe Cristo Jesús en el santuario celestial se evidencia cuando se establece a un hombre con un título como sumo pontífice, que significa puente entre Dios y el hombre, cuando el verdadero puente es Cristo Jesús, porque él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. También se reemplaza la obra sumo sacerdotal de Cristo por el sacerdocio, y también se reemplaza el tamid por la misa diariamente o las veces que se hagan, desvirtuando así la intercesión de Cristo en el santuario celestial. De esa manera se introdujo un sacerdocio continuo, quitando el verdadero continuo, y además se introdujo la adoración de María y también la intercesión de todos los santos. A continuación, les voy a leer dos citas bíblicas que nos muestran que Cristo es el verdadero sumo pontífice. El libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí podemos ver claramente que Cristo continúa después de su ascensión con su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. Y el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Con estos dos textos podemos comprender claramente que el verdadero sumo sacerdote, que el verdadero sumo pontífice es Cristo Jesús. Esto también lo podemos confirmar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 5 y 6, y dice: también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Estas blasfemias se presentan cuando pretenden hacer la obra que hace Cristo en el santuario celestial aquí en la tierra: perdonar pecados, la intercesión de los santos y adorar cosas diferentes a Dios. Una enseñanza importante es que cuando hablamos de cuerno pequeño que está representando al papado, debemos hacer una distinción entre la institución y las personas. El Señor, en su misericordia, tiene sus hijos en todas partes. Cristo también murió por cada uno de ellos. Y hay muchas personas fieles y sinceras que hoy se encuentran en esas denominaciones religiosas y que con toda fe y de corazón adoran al Señor. Por ejemplo, guardando un día que ellos creen que es el verdadero. Guardan el domingo, pero no saben que el verdadero día es el sábado. Pero cuando les llegue el conocimiento de la luz de la verdad del sábado y de todas las normatividades que están en la palabra de Dios, aquellos que se encuentran en esa confusión saldrán a engrosar las filas del pueblo de Dios, los santos del Altísimo, que recibirán la recompensa en el tiempo del fin, como el libro de Daniel lo dejó profetizado para cada uno de nosotros hoy. Dios en su misericordia acepta esa sinceridad, pero como estas profecías fueron para el tiempo del fin, ahora que ya se están explicando en todas partes a aquellas personas que las escuchan y que no le prestan atención, entonces no van a ser verdaderos adoradores del Señor, ni van a ser vencedores, porque la Biblia advierte claramente: el que tenga oído para oír, que oiga. Y los premios están guardados solo para aquellos que venzan, que sean vencedores en Cristo Jesús y se aparten de todas esas falsas enseñanzas y acepten que Cristo es el verdadero sacerdote que intercede por cada uno de nosotros y que hoy se encuentra en el santuario celestial obrando una obra de intercesión en beneficio de todas las personas. ¿Qué debemos hacer entonces? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pedirle a Dios que nos ayude a entender, comprender su palabra y a ponerla en práctica, para que cuando venga el gran día de la ira de Dios,
todos aquellos que hayan sido fieles seguidores de Cristo Jesús podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a orar. Bendito Creador, gracias por tu palabra hablada. Permite que quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Perdona nuestras iniquidades y ayúdanos cada día a escudriñar tu palabra con humildad. Permítenos, Señor, explicar esta palabra a las personas que aún no la conocen. Imploramos tu unción para cada uno de nosotros y para todas las personas que están escuchando este tema. Lo imploramos sin merecerlo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Te invito a darle like, compartir con tus familiares y amigos para que ellos también se beneficien.